Hoy por hoy Madrid. Pedro Blanco. Y los miércoles en Hoy por Hoy Madrid, nuestro rastreador, hola Juan Pedro Olguera. Hola, ¿qué tal? Nos acerca al mundo de la música. Personajes o personalidades del mundo de la música o historias peculiares que tienen que ver con la música. Sí, hoy vamos a hablar con Carlos Martín, un vecino del barrio de Argüelles que cuenta con una de las mayores colecciones de discos de pizarra del mundo, con más de 30.000 ejemplares que guarda en un almacén de la periferia de Madrid, aunque su propia casa también conserva otros cuantos miles de ellos. Su pasión por este formato le llevó a crear una página web, www.carlosmb.com, desde donde vende a todo el mundo a través de 4 subastas anuales. En fin, un coleccionista de discos de pizarra de los que ya no se fabrican. Carlos Martín, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Pedro, Juan, ¿qué tal? Supongo que mucha gente, Carlos, te habrá hecho la misma pregunta, nosotros nos la hacemos. ¿De dónde viene este gusto por los discos de pizarra, o esta pasión más que gusto por los discos de pizarra? Sí, bueno, es una pregunta bastante frecuente y es lógica también, porque no deja de ser una afición un poco rara, ¿no? Bueno, todo surge por mi afición a la música en general y al flamenco en particular, ¿no? Que es el género que más me interesa, ¿no? Entonces, pues mi afán por indagar dentro de esta música, pues me llevó a este formato de discos, ¿no? Que en sí conserva, pues, gran parte de lo, digamos, el legado musical de una época extensísima, ¿no? Desde finales del 19 hasta bien mediados del siglo XX, ¿no? Entonces, pues bueno, casi era inevitable acabar estudiando este formato y coleccionándolo, vamos. ¿Dónde los encuentras, Carlos? Porque con este tipo de objetos siempre se corre el riesgo de que, en fin, alguien los tiene en su casa, los hereda de sus abuelos, considera que es un trasto y lo acaba destruyendo. Sí, bueno, hay de todo. En realidad te encuentras desde gente que no les da el más mínimo valor, ¿no? Y que realmente quiere quitarse un estorbo de en medio, ¿no? Y luego otra gente que realmente lo valora en su justa medida, ¿no? Y en cuanto a dónde los compro, pues prácticamente en todas partes, tanto en España como en el extranjero, y tanto unidades como colecciones de miles de discos, ¿no? Particulares, tiendas, en realidad no me cierro ninguna opción, ¿no? A la hora de adquirirlos. Y Carlos, para la gente que nos esté escuchando y esté escuchándonos hablar de discos de pizarra y no sepa qué son, ¿nos puedes contar un poco a grandes rasgos en qué se diferencia de un disco de vinilo, en un CD, etcétera? Porque yo creo que solían ser singles, ¿no? No podían albergar más de 4 minutos por cara, algo así, pero ¿cuál es su tamaño? En fin, ¿cuáles son las características básicas de este formato? Bueno, así, explicándolo un poco para el no iniciado, lógicamente, pues digamos, es el formato el formato de grabación del sonido, digamos, que se implantó de una manera más general e industrial a finales del siglo XIX, y entonces pues eran normalmente discos grabados en una o en 2 caras. Normalmente, como dice Juan, contenía 1 o 2 canciones. Siempre hablamos en general, ¿no? Hay excepciones. Y la duración venía a estar entre 2, 3, 4 minutos, 5, depende del tamaño del disco y demás. ¿Y estos discos se pueden escuchar en un plato de vinilo normal, por ejemplo? Sí, totalmente. Digamos, hay 2 opciones estos discos. O bien se pueden reproducir en el plato, digamos, de la época, es decir, los conocidos como gramófonos, gramolas y demás, que la reproducción es de una calidad pues baja, y luego está la opción que es la más recomendada, que es en platos eléctricos, como los que tú te refieres de vinilo. Solo la única diferencia es que tienen la posibilidad de girar a 78 revoluciones, ¿no? Digamos que es la velocidad más o menos estándar de este tipo de discos, ¿no? Debe tener esa particularidad. ¿Cuál es, Carlos, de tu colección el disco más preciado, o aquel al que le tienes más cariño? Sí, bueno, que nunca venderías, que nunca subastarías. Bueno, en realidad, de los discos de mi colección, porque hay que hacer una distinción. Los discos de mi colección, la mía particular, que es la de flamenco, la que conservo en casa y la que escucho en mis ratos libres, ahí no vendería ninguno, ni el más valorado ni el menos, ¿no? Pero bueno, sí, los más valorados probablemente sean los de finales del 19, digamos los primeros rastros que se tienen de
de este tipo de grabaciones, ¿no? Porque más que nada nos dan noticias de una serie de estilos y de formas, digamos, en el flamenco canta ahora, lógicamente, pero bueno, en otros géneros, igual que prácticamente ya se han perdido y lo único que nos quedan son pequeños retazos, ¿no? Claro. Pues voy a recordar la página web, www.carlosmb.com. Sí. Ahí pueden conocer algo más de la historia de Carlos Martín, apasionante historia de Carlos Martín, a quien damos las gracias por habernos atendido esta mañana. Muy bien, ha sido un gracias. placer, Carlos. Un placer.